Buenas noches Iberoamérica, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Front Row Style. Hoy una emisión de lujo, un nuevo programa especial, nada más y nada menos que dedicado al maestro del cinetismo, al venezolano Carlos Cruz Diez. Por eso para nosotros es un placer poder compartirlo con ustedes la noche de hoy y queremos que después de que lo disfruten, pues también lo puedan comentar a través de nuestras redes sociales, que se las voy a recordar en este momento. @V plus _ o guión bajo las de nuestra casa y por supuesto las nuestras personales @Cintelander y @Ferdandelfino. Y de esta manera vamos a mostrarles todo lo que tenemos preparado la noche de hoy, porque hay muchas sorpresas. En nuestro segmento Icons repasaremos la vida y obra del padre del cinetismo Carlos Cruz Diez. Desde la ciudad de Los Ángeles, conectaremos con Alberto Arbelo, director del documental Free Color. Y a nuestro estudio llega Gabo Cruz, director de la Cruz Diez Art Foundation en Houston. Acompáñanos en nuestro Special Edition dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Gracias Cintia por develarnos un poco lo que serán las sorpresas de la noche de hoy, pero también llegó el momento de entrar en contenido y qué mejor manera que hacerlo que conociendo la importancia del legado y el trabajo artístico de uno de los grandes maestros del arte cinético a nivel internacional. Por eso hoy Icons está dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Hoy queremos reconocer el legado de un ideólogo del cinetismo en los años 50 y pionero del intervencionismo urbano en los años 70. Considerado uno de los más grandes innovadores sobre el color y el movimiento del siglo XX, un artista plástico que hizo del espacio y el tiempo su práctica, que cambió para siempre la relación entre obra y espectador. Les hablo del maestro Carlos Cruz Diez. Decidió consagrar su vida a estudiar y desarrollar un sistema simple y directo de comunicación a través del color. Idea que desde muy joven se enraizó en él, viendo bailar la luz sobre el vidrio de las botellas en la licorería de su abuelo cuando él era muy niño. Tras estudiar en la Escuela de Bellas Artes en su Caracas natal, comenzó a trabajar como ilustrador y diseñador gráfico. Fue un investigador y filósofo, tanto como artista plástico, y decía que el aire estaba coloreado, solo que nos habían enseñado a no verlo. Cruz Diez había cambiado la relación entre el espectador y la obra a lo más elemental, directa, sin necesidad de que quien la contemple posea información previa. Se instaló en París a partir de 1960 y consiguió integrar en sus piezas el continuo espacio-tiempo, que no fija ni un instante concreto, sino que muestra infinitas posibilidades según la luz, la distancia y la velocidad a la que nos movamos, dando fe de lo cambiante de la realidad. Considerado un pionero del street art, fueron sus intervenciones urbanas en espacios institucionales y privados los que le dieron la vida de su conciencia social, activa ya desde sus inicios, cuando le daba a la pintura figurativa y a la fotografía para denunciar la miseria que veía en los barrios más deprimidos. Así consiguió la invención del arte como servicio público. Su obra forma parte de colecciones permanentes en museos de talla universal, como el MoMA de Nueva York, el Tate Modern de Londres o el parisino Centro Pompidou. Pero es quizás en su Caracas natal en donde han impreso y elevado su estilo moderno, identificado como color en movimiento. A lo largo de la capital venezolana se pueden encontrar obras del artista al aire libre. Su trabajo no se cuelga en las galerías, ni permanece estático en un determinado espacio, sino que simplemente sucede. Es un acontecimiento más que una creación. Los rojos, los verdes, los azules y amarillos de sus obras son como pequeñas ventanas que se abren hacia nuevos lugares. Una gama interminable que desafía nuestra capacidad misma de mirar, de observar. 22 años después de publicar su libro Reflexión sobre el color, en 1989, inauguró su mayor exposición, Retrospectiva Carlos Cruz Diez, Color in Space and Time, en el Museo de Bellas Artes de Houston, en Estados Unidos.
Otras importantes exposiciones de su obra es la exposición de espacios interactivos en Zurich, Suiza, y la exposición Carlos Cruz Diez, Circumstance and Ambiguity of Color, en Pekín, China. El sábado 27 de julio de 2019, Cruz Diez falleció a los 95 años de edad en la ciudad de París. Su legado como uno de los grandes maestros del cinetismo sigue llenando de color las calles, inspirando a las personas que perciben en sus obras el talento de un artista que recorrió el mundo sin olvidar su amor por su natal Venezuela. Y es que sin duda podemos sentirnos muy orgullosos del maestro Cruz Diez y su legado, porque es un latinoamericano verdaderamente de lujo. Ustedes díganme cuál de sus obras es tu favorita a través de nuestras redes sociales, @V+ o @CintiaLander, y qué historia les encantaría que desarrollemos en un nuevo Icons. Para mí fue un gran placer hablar sobre nuestro maestro Cruz Diez y compartir con él en algún momento en el 2010 en la ciudad de París. Un fuerte abrazo para todos los Cruz Diez, para toda la familia, su hijo Carlos, su nieto Gabo, su señora. Fuerte abrazo, se les quiere muchísimo. Nosotros nos vemos en un próximo Icons. Gracias, Cintia, por permitirnos relacionarnos así bien de cerca con el trabajo y con el legado del maestro Carlos Cruz Diez. También podemos entender el por qué fue una obsesión y cómo desmaterializarlo, separándolo de la forma y de su formato. Así que ustedes no se despeguen, porque venimos con muchísimo más de Front Row Style en este especial dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Y ya estamos de vuelta en nuestro estudio con muchísimo más contenido en este especial del día de hoy. Y por eso quiero que sean ustedes los que lo comenten a través de nuestras redes sociales. Y se los voy a recordar, empecemos por la de nuestra casa, @V+_ o _ y las nuestras personales, @CintiaLander y @FernanDelfino. Y si de Cintia se trata, vamos a darle el pase que nos tiene preparado un material increíble antes de recibir a nuestro próximo invitado. Liberar el color de todo soporte y toda forma. Este fue uno de los últimos proyectos del maestro Carlos Cruz Diez, un sueño que no pudo cumplir, pero que dejó detallado en Free Color, el documental estrenado en el Festival de Cine de Palm Springs en 2020 y que finalmente llega a nuestras salas de cine. Para conocer más detalles de esta joya cinematográfica, hoy recibimos desde la ciudad de Los Ángeles al responsable de obras como Tocar y Luchar, sobre el Sistema Nacional de Orquestas, Dudamel, El Sonido de los Niños y Guaco Semblanza. El ahora director de Free Color, la fascinante historia del maestro Carlos Cruz Diez, recibamos a Alberto Arbelo. Así es, Cintia, llegó el momento de recibir al director de Carlos Cruz Diez Free Color, al señor Alberto Arbelo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Fernando. Un gustazo estar aquí contigo en este programa y en este homenaje tan especial a nuestro querido maestro Carlos Cruz Diez. La palabra homenaje es algo que a mí me gustaría rescatar de todo lo que realmente significa pasar por un documental dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Pero es que esa palabra, yo creo que de tu mano ha llegado a un significante distinto, puesto que tú te has encargado de enaltecer los valores y el trabajo de los verdaderos talentos de Venezuela. En esta oportunidad es el maestro Carlos Cruz Diez, pero anteriormente hemos pasado por el sistema de orquestas y coros, por la banda de Venezuela, Guaco. ¿A qué se debe esa necesidad tuya de enaltecer y de poder mostrarle al mundo pues cada uno de esos baluartes de la cultura venezolana? Totalmente. Yo siento que una de las cosas que yo creo que los venezolanos necesitamos también es un poco de ver lo que somos, lo que hemos aportado y a veces mirar a los lados, ¿no? A veces tenemos cosas cerca de nosotros y no nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De la relevancia que tienen, y de pronto hacer algo como este trabajo sobre alguien que hemos visto toda la vida en las calles, en los parques, como son las obras de Carlos Cruz Diez. De pronto detenernos un poquito y mirarlo, ¿no? Como ser humano, como artista, como filósofo, como creador, y aprender de él, compartirlo, ¿no? Y entender
entendiéndolo a él, también entender mejor lo que somos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y lo necesitamos muchísimo. ¿Qué buscabas resaltar? ¿Cómo buscabas tú acercarte al maestro Cruz Diez más allá, digamos, de una cronología biográfica de su vida? ¿Cómo buscabas tú contar esa historia? Yo no quería hacer sencillamente una historia del maestro Carlos Cruz Diez. Queríamos hacer algo mucho más interesante. Queríamos tratar de entrar en su alma, entrar en su espíritu, y para eso la única forma era convivir con él y ver qué encontrábamos para, desde ese lugar, desde ese tesoro que estábamos buscando, poder narrar su historia desde otro punto de vista, ¿no? Y empezamos a buscar sus obsesiones, sus deseos más profundos, y así apareció en una conversación de pronto en su taller en Panamá. Él nos contó de una obra imposible que él había estado tratando de hacer en los últimos 40 años. Y cuando él habló de eso fue como que, ok, perdón maestro, ¿puede repetir eso? Y empezó a hablarnos y nos mostró dibujos de una obra que él tenía para liberar completamente al color de la forma y del soporte. Y que eso se había convertido en una obsesión para él que le había tomado décadas. Cuando él nos comentó eso, yo creo que entendimos inmediatamente que teníamos la historia que estábamos buscando. Estábamos en ese momento con Leonardo Enríquez, nuestro guionista, gran escritor, y nos aferramos a esa idea poética, loca, futurista de Cruz Diez, de tratar de hacer una obra que separara el color de la forma. Pero partiendo de este proceso y de todas las vivencias que giraron alrededor de la creación del documental, de la película, ¿qué descubriste tú más allá del artista? ¿Qué descubriste en la esencia de él como persona? Descubrí varias cosas que para mí fueron una inspiración instantánea y que siguen siendo cada día de mi vida, que es esa concepción profunda de Carlos Cruz Diez de que debes tratar de convertir tu propia vida en una obra de arte. Es decir, de estar rodeado de alegría. Él necesitaba generar alegría para desde la alegría poder generar su obra de arte. Y por eso se rodeaba de familia. Y por eso convirtió a su taller en un taller flamenco, de alguna manera. Es decir, rodeado de sus más cercanos afectos. Entrar en el taller Cruz Diez era entrar en un lugar de risa, de humor, de música, de bromas, y allí en mitad de toda esa hermosa energía surgía la inspiración. Y eso para mí fue una verdadera, te digo, una revelación, ¿no? Es decir, un hombre que aparte de ser un artista de este nivel, era un hombre que disfrutaba la vida hasta la última gota, y estaba y además haciéndosela hermosa a todos los que lo rodeaban. Descubrí, por ejemplo, que la esencia del maestro Cruz Diez era el humor. Es decir, su combustible fundamental era la risa, el humor, el estar bien, el disfrutar la vida. Que es una concepción que a veces uno tiene de que el arte siempre está relacionado con personas atormentadas, ¿sabes? Que se flagelan en la vida, y lo que nos presenta Cruz Diez es una cosa completamente distinta, muy venezolana, por cierto, ¿no? La alegría de vivir rodeado de familia. Bueno, Alberto, y después de conocer, digamos, tu posición como prácticamente un cronista de la historia contemporánea de las artes en Venezuela, ¿hacia dónde está orientado tu próximo proyecto? ¿Hacia dónde van las investigaciones de esos próximos proyectos que están en tu mente? Buena pregunta, hombre, buena pregunta. Los proyectos llegan solos, así como llegó Cruz Diez, un día caminando, ¿no? Como que son energías que van llegando. A mí me apasiona muchísimo siempre poder narrar lo que somos y lo que hemos dado. No lo tengo claro todavía, te confieso, pero vendrá algo que quiero narrar y que está allí esperando. En una esquina me encontraré esa información, pero viene, sin duda. Alberto, para nosotros ha sido un placer contar con tu presencia en nuestro programa de hoy. ¿Y quién mejor que tú para invitar a todo el público a que disfrute de Free Color y que, por supuesto, se sienta orgulloso de lo que somos como venezolanos a través de este ciudadano universal, como lo fue Carlos Cruz Diez? Bueno, Fernando, primero que nada quiero agradecerte a ti por estar aquí, por apoyar este tipo de esfuerzos colectivos. Y es fundamental tener gente como tú que nos pueda dar ese impulso. Y quiero decirle a todos de verdad que es importante que vean esta película porque se van a encontrar con algo que habla de nosotros mismos, algo que habla de nuestra visión del mundo, de nuestra alegría, de nuestra forma de ver la luz, el color, lo que somos. Somos
de alguna manera Cruz 10 está profundamente relacionado con nuestro propio espíritu. Y sobre todo de ver esa historia de un hombre que logró convertir a su propia vida en una obra de arte, que es una cosa excepcional, llenarla de alegría, llenarla de familia. Yo creo que es un mensaje para cualquier edad, además. Yo invito a todos a que vayan a ver y disfrutar del legado, de la inspiración y de la poesía humana que es Carlos Cruz 10. Gracias, Alberto, por este maravilloso contacto que tuvimos para poder conocer un poco más de cerca todo lo que se relaciona con la creación de este documental, de esta película dedicada al maestro Carlos Cruz 10. Y para ustedes también es una invitación a que la disfruten ya en nuestras salas de cine y conozcan un poco más de cerca el legado de este maestro del cinetismo. De esta manera, no se despeguen porque ya volvemos con muchísimo más de Front Row Style y una entrevista exclusiva de Gabo Cruz, director de la Cruz 10 Art Foundation en la ciudad de Houston. Y ya estamos de regreso con muchísimo más en este especial dedicado al maestro Carlos Cruz 10. Y qué mejor manera que cerrar nuestro programa de hoy con una visita muy importante. Se trata de Gabo Cruz, que no solamente es nieto del maestro, sino que además es el director de la Cruz 10 Art Foundation en la ciudad de Houston. Bienvenido, Gabo, a Front Row Style. Muchísimas gracias. Gracias por darnos un espacio para el arte y la cultura. Bueno, un espacio que además a mí me enorgullece porque hay tantas cosas que hablar del maestro Cruz 10 y más en este momento cuando Free Color, por supuesto, está pues calientica en las carteleras de Venezuela. Y quería que me contaras, fuera del aire me dijiste que era un sueño, pero los sueños se materializan y cuando se va detrás de ellos dejan de ser sueños para ser metas. Sí, mira, yo nunca pensé en que este momento iba a llegar. Nosotros trabajamos en la producción de esta película desde hace ya muchísimos años. Siempre estuvimos preparando cumplir este sueño del abuelo, pero verlo en un cine rodeado con las personas que son mis amigos, los que crecieron conmigo y los que crecieron con el abuelo, porque ayer en el trasnocho habían personas que conocieron al abuelo desde los años 60. Entonces, un momento súper especial. Además que el lugar idóneo para ver la película es en Venezuela, es en un cine en Venezuela. Yo siempre comentaba que el abuelo estructuró su discurso artístico en Venezuela y una vez que lo estructuró se fue a París en el año 60 a debatir sus ideas. Entonces, ver la película aquí en el lugar de nacimiento de todos sus conceptos es maravilloso. Además, no solamente haber, digamos, tenido pues, la visión de poder desarrollar una línea tan clara desde, como dices tú, desde los años 60 hasta sus últimos días, sino además lo cercano que siempre fue a poder compartir con esas nuevas generaciones sus conocimientos y de ahí quizás nace un poco ese trabajo que se desarrolla desde la ciudad de Panamá, en ese taller maravilloso donde le abrieron la puerta a nuevos artistas. Bueno, el artista tiene que ser una persona de su época. Y para ser de tu época tienes que entender todo lo que te rodea, aunque ya hayas cambiado de generación. Entonces, mi abuelo, bueno, ya no era de su época en los años 80 y aún así se relacionó con artistas más jóvenes. E inclusive después de los años 2000, cuando entra todo este tema tecnológico, se seguía relacionando con los artistas jóvenes. Articruz, que es nuestro taller de Panamá, es el resultado de eso, de un espacio colaborativo para trabajar con artistas de no importa cuál generación y nosotros poder transmitirle el conocimiento, compartir la tecnología y los materiales que Cruz 10 utilizó en toda su vida. Y yo sé que tú desde la Fundación pues estás desarrollando una actividad bastante importante. Quiero que me hables un poquito acerca de la Fundación Cruz 10. Mira, la Fundación es un espacio muy interesante porque primero que se fundó hace 17 años con el artista en vida. Normalmente la fundación de los artistas es una vez que el artista falta. En este caso, mi abuelo y mi abuela, ellos decidieron cuál era la colección que iba a albergar esta fundación, cómo querían ellos contar su historia, una historia de una pareja que creció, trabajó y vivió en arte. Entonces, esta fundación alberga este número de obras que muestran una parte de la historia y por otro lado, con la fundación lo que queremos también es dar a conocer la manera de pensar de Cruz 10, porque es un pintor, es un escultor, es un intelectual, es un poeta. Eso es lo que nosotros queremos compartir. Es un artista completo. Porque además detrás de cada obra hay una poética y cuando hablamos de ese ejercicio que él nunca culminó y que precisamente se toca ese tema en la película,
evidentemente sabemos que hay una búsqueda constante por una renovación y por esa desmaterialización del color y no sé, ya no podemos hablar de descomposición, sino precisamente de esa desmaterialización que permita apreciar el color pues fuera de su canvas, ¿no? Claro, que ese fue su obsesión, como lo describe Beto Arbero, el director de la película, que la obsesión de Cruz Diez de separar el color de la forma, de dejar de decir que la manzana es roja. No hablemos de la manzana, no hablemos de la forma, vamos a hablar exclusivamente del color, como un elemento autónomo, desprovisto de anécdotas. Pero entonces, claro, ¿cómo lo llevamos al espacio? ¿Cómo hacemos para que en este espacio consigamos una burbuja de color y que podamos transitar a través? Es muy loco, o sea, pensar en colorear el espacio sin fuente, sin soporte, es de avanzada. Y en la película podrán ver que ni siquiera los científicos más especializados del presente lo han logrado hacer. Pero ustedes desde la fundación y desde cada una de las sedes, porque además se mantienen activas, tanto la sede de París como la sede de Panamá, pudiendo, digamos, no solamente generar restauración de piezas antiguas, sino poder colaborar con esas nuevas generaciones. Sí, es compartir con las nuevas generaciones esta experiencia que tenemos desde hace 70 años prácticamente. Pero cuando hablabas del tema de los soportes es muy interesante porque el abuelo decía, el arte, cuando él comenzó a estudiarlo en los años 40, él decía, el arte no debe ser un cuadro guindado en la pared, un objeto guindado a un clavo. El arte tiene que estar en todos lados. Entonces, por eso es esa reflexión del arte público, del arte y la moda, el arte y la industria, un reloj, una joyería. El arte puede y debe estar en todos lados. Y creo que en Venezuela lo hemos entendido perfectamente desde hace muchísimos años. Además del aprendizaje que les queda como familia, oye, ¿existe la posibilidad de que quizás una nueva generación se dedique al mundo del arte de una manera evidentemente no similar, porque el trabajo del maestro es irrepetible, pero ¿cuánto te queda a ti de esa enseñanza, de haber crecido en los talleres, de haber visto cómo creaba, en algún momento crear alguna pieza? Mira, de mi lado lo veo difícil. Yo creo que el abuelo consumió los genes artísticos de las próximas 18 generaciones, porque para nosotros lo tenemos muy claro. Para nosotros la noción arte es inventar arte. No es ser un buen artesano, no es ser un buen pintor, un buen dibujante. Es inventar una noción que tenga sentido en la actualidad. De nada sirve pintar como el abuelo, porque el abuelo pintó eso hace 70 años. Hay que pintar como ninguna otra persona para entonces ver si tienes suerte y puedes desarrollar una carrera artística y establecer tu discurso. Quizás exista la posibilidad de generar algún tipo de talleres o de escuela donde se puedan transmitir de una u otra manera esos aprendizajes que ustedes adquirieron de primera mano. Sí, ese es uno de los objetivos de la fundación. Hay unos Learning Labs, que son estos laboratorios para dar a conocer el color, cómo funciona el color, cómo funciona la manera de pensar de Cruz Diez, y que bueno, que eso poco a poco vaya calando un poco en los sistemas educativos. Pero en Venezuela ya se estudia Cruz Diez. O sea, desde nuestra infancia, tú abres el libro de educación artística y ahí se habla de Cruz Diez, de Soto, de Otero. O sea, ya aquí tenemos un camino bien adelantado. Lo interesante sería introducir esto en el sistema de pensamiento americano, europeo, de otras latitudes. Bueno, Gabo, para nosotros ha sido un placer contar con tu presencia. Quiero que seas tú el que invite, por favor, a que cada una de las personas pueda conocer el trabajo más profundamente del maestro Cruz Diez a través de Free Colors y que dejes las redes sociales de la fundación y de todo lo que conlleva pues, el trabajo que ustedes desarrollan. Bueno, sí, yo les hago un llamado, una invitación a que vayan a ver la película en los cines. Creo que el lugar idóneo para ver esta película es en un cine. Y no lo vean como una película de Cruz Diez, una película de la familia Cruz Diez. Esto es una película de nosotros, como venezolanos, como sistema de pensamiento, como estructura. Y creo que es muy importante que apoyen esta dinámica que es de Venezuela y para Venezuela. Pueden conseguir más información en todo lo que tenga que ver con Free Color Movie, en Instagram, las redes sociales Cruz Diez Foundation. Estoy seguro que nos van a conseguir. Claro que sí, bueno, ha sido un placer contar con tu presencia y bueno, señores, para nosotros el programa ha llegado a su final y no me queda más sino darle las gracias por habernos acompañado en este especial tan sentido dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Y recuerden que tenemos una cita la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Solamente faltan 7 días para ese reencuentro y mientras eso ocurre, síganos a través de nuestras redes sociales @v+_ o _ las de nuestra casa y por supuesto las nuestras personales @Cintia Lander desde la Ciudad del Sol y @Fernand Delfino, la de este servidor. Se les quiere y se les respeta y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
Y ya estamos de vuelta en nuestro estudio con muchísimo más contenido en este especial del día de hoy. Y por eso quiero que sean ustedes los que lo comenten a través de nuestras redes sociales. Y se las voy a recordar, empecemos por la de nuestra casa, @V+_ o _ y las nuestras personales, @CintiaLander y @FernanDelfino. Y si de Cintia se trata, vamos a darle el pase que nos tiene preparado un material increíble antes de recibir a nuestro próximo invitado. Liberar el color de todo soporte y toda forma. Este fue uno de los últimos proyectos del maestro Carlos Cruz Diez, un sueño que no pudo cumplir, pero que dejó detallado en Free Color, el documental estrenado en el Festival de Cine de Palm Springs en 2020 y que finalmente llega a nuestras salas de cine. Para conocer más detalles de esta joya cinematográfica, hoy recibimos desde la ciudad de Los Ángeles al responsable de obras como Tocar y Luchar, sobre el Sistema Nacional de Orquestas, Dudamel, El Sonido de los Niños y Guaco Semblanza. El ahora director de Free Color, la fascinante historia del maestro Carlos Cruz Diez, recibamos a Alberto Arbelo. Así es, Cintia, llegó el momento de recibir al director de Carlos Cruz Diez Free Color, al señor Alberto Arbelo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Fernando. Un gustazo estar aquí contigo en este programa y en este homenaje tan especial a nuestro querido maestro Carlos Cruz Diez. La palabra homenaje es algo que a mí me gustaría rescatar de todo lo que realmente significa pasar por un documental dedicado al maestro Carlos Cruz Diez. Pero es que esa palabra, yo creo que de tu mano ha llegado a un significante distinto, puesto que tú te has encargado de enaltecer los valores y el trabajo de los verdaderos talentos de Venezuela. En esta oportunidad es el maestro Carlos Cruz Diez, pero anteriormente hemos pasado por el sistema de orquestas y coros, por la banda de Venezuela, Guaco. ¿A qué se debe esa necesidad tuya de enaltecer y de poder mostrarle al mundo pues cada uno de esos baluartes de la cultura venezolana? Totalmente. Yo siento que una de las cosas que yo creo que los venezolanos necesitamos también es un poco de ver lo que somos, lo que hemos aportado y a veces mirar a los lados, ¿no? A veces tenemos cosas cerca de nosotros y no nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De la relevancia que tienen, y de pronto hacer algo como este trabajo sobre alguien que hemos visto toda la vida en las calles, en los parques, como son las obras de Carlos Cruz Diez. De pronto detenernos un poquito y mirarlo, ¿no? Como ser humano, como artista, como filósofo, como creador, y aprender de él, compartirlo, ¿no? Y entendiéndolo a él, también entender mejor lo que somos nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y lo necesitamos muchísimo. ¿Qué buscabas resaltar? ¿Cómo buscabas tú acercarte al maestro Cruz Diez más allá, digamos, de una cronología biográfica de su vida? ¿Cómo buscabas tú contar esa historia? Yo no quería hacer sencillamente una historia del maestro Carlos Cruz Diez. Queríamos hacer algo mucho más interesante. Queríamos tratar de entrar en su alma, entrar en su espíritu, y para eso la única forma era convivir con él y ver qué encontrábamos para, desde ese lugar, desde ese tesoro que estábamos buscando, poder narrar su historia desde otro punto de vista, ¿no? Y empezamos a buscar sus obsesiones, sus deseos más profundos, y así apareció en una conversación de pronto en su taller en Panamá. Él nos contó de una obra imposible que él había estado tratando de hacer en los últimos 40 años. Y cuando él habló de eso fue como que, ok, perdón maestro, ¿puede repetir eso? Y empezó a hablarnos y nos mostró dibujos de una obra que él tenía para liberar completamente al color de la forma y del soporte. Y que eso se había convertido en una obsesión para él que le había tomado décadas. Cuando él nos comentó eso, yo creo que entendimos inmediatamente que teníamos la historia que estábamos buscando. Estábamos en ese momento con Leonardo Enríquez, nuestro guionista, gran escritor, y nos aferramos a esa idea poética, loca, futurista de Cruz Diez, de tratar de hacer una obra que separara el color de la forma. Pero partiendo de este proceso y de todas las vivencias que giraron alrededor de la creación del documental, de la película, ¿qué descubriste tú más allá del artista? ¿Qué descubriste en la esencia de él como persona? Descubrí varias cosas que para mí fueron una inspiración instantánea y que siguen siendo cada día de mi vida.
que es esa concepción profunda de Carlos Cruz Diez de que debes tratar de convertir tu propia vida en una obra de arte. Es decir, de estar rodeado de alegría. Él necesitaba generar alegría para desde la alegría poder generar su obra de arte. Y por eso se rodeaba de familia. Y por eso convirtió a su taller en un taller flamenco, de alguna manera. Es decir, rodeado de sus más cercanos afectos. Entrar en el taller Cruz Diez era entrar en un lugar de risa, de humor, de música, de bromas. Y allí, en mitad de toda esa hermosa energía, surgía la inspiración. Y eso para mí fue una verdadera, te digo, una revelación, ¿no? Es decir, un hombre que aparte de ser un artista de este nivel, era un hombre que disfrutaba la vida hasta la última gota y además haciéndosela hermosa a todos los que lo rodeaban. Descubrí, por ejemplo, que la esencia del maestro Cruz Diez era el humor. Es decir, su combustible fundamental era la risa, el humor, el estar bien, el disfrutar la vida. Que es una concepción que a veces uno tiene de que el arte siempre está relacionado con personas atormentadas, ¿sabes? Que se flagelan en la vida y lo que nos presenta Cruz Diez es una cosa completamente distinta, muy venezolana, por cierto, ¿no? La alegría de vivir rodeado de familia. Bueno, Alberto, y después de conocer, digamos, tu posición como prácticamente un cronista de la historia contemporánea de las artes en Venezuela, ¿hacia dónde está orientado tu próximo proyecto? ¿Hacia dónde van las investigaciones de esos próximos proyectos que están en tu mente? Buena pregunta, hombre, buena pregunta. Los proyectos llegan solos, así como llegó Cruz Diez, un día caminando, ¿no? Como que son energías que van llegando. A mí me apasiona muchísimo siempre poder narrar lo que somos y lo que hemos dado. No lo tengo claro todavía, te confieso, pero vendrá algo que quiero narrar y que está allí esperando. En una esquina me encontraré esa información, pero viene, sin duda. Alberto, para nosotros ha sido un placer contar con tu presencia en nuestro programa de hoy. ¿Y quién mejor que tú para invitar a todo el público a que disfrute de Free Color y que, por supuesto, se sienta orgulloso de lo que somos como venezolanos a través de este ciudadano universal, como lo fue Carlos Cruz Diez? Bueno, Fernando, primero que nada quiero agradecerte a ti por estar aquí, por apoyar este tipo de esfuerzos colectivos. Y es fundamental tener gente como tú que nos pueda dar ese impulso. Y quiero decirle a todos de verdad que es importante que vean esta película porque se van a encontrar con algo que habla de nosotros mismos. Algo que habla de nuestra visión del mundo, de nuestra alegría, de nuestra forma de ver la luz, el color, lo que somos. De alguna manera, Cruz Diez está profundamente relacionado con nuestro propio espíritu. Y sobre todo de ver esa historia de un hombre que logró convertir a su propia vida en una obra de arte, que es una cosa excepcional, llenarla de alegría, llenarla de familia. Yo creo que es un mensaje para cualquier edad, además. Yo invito a todos a que vayan a ver y disfrutar del legado, de la inspiración y de la poesía humana que es Carlos Cruz Diez. Gracias, Alberto, por este maravilloso contacto que tuvimos para poder conocer un poco más de cerca todo lo que se relaciona con la creación de este documental, de esta película dedicada al maestro Carlos Cruz Diez. Y para ustedes también es una invitación a que la disfruten ya en nuestras salas de cine y conozcan un poco más de cerca el legado de este maestro del cinetismo. De esta manera, no se despeguen porque ya volvemos con muchísimo más de Front Row Style y una entrevista exclusiva de Gabo Cruz, director de la Cruz Diez Art Foundation en la ciudad de Houston.